Bueno, bueno, me dicen ustedes si ven la presentación, así empezamos. Sí, profe, se ve. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a comenzar con este encuentro en el que vamos a desarrollar la unidad 7 del programa. Recordemos un poquito lo que estuvimos viendo durante los últimos dos encuentros. ¿Qué es un mercado? Lo repetimos un montón de veces, igual vale la pena. Es un conjunto de compradores y vendedores que a través de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o de un conjunto de productos. ¿Sí? Esto lo venimos definiendo desde el inicio de la materia. De todas maneras, yo les decía, no todos los mercados tienen las mismas características, ¿sí? No son todos iguales. Entonces, lo que hemos hecho en la unidad 5, 6 y 7, lo que vamos a ver hoy, es trabajar con los distintos tipos de mercado que conocemos. ¿Cuáles son los tipos de mercado que conocemos? Bueno, tenemos competencia perfecta, que lo vimos en la unidad 5, monopolio, que lo vimos en la unidad 6, y ahora nos quedan mercados de competencia monopolística y el oligopolio. ¿Sí? Estos tres últimos que tenemos acá es lo que llamamos mercados imperfectos. ¿Sí? Hay tres tipos entonces de mercados imperfectos. El monopolio, que es como el extremo, porque ahí lo que tenemos es un solo productor, los mercados de competencia monopolística y el oligopolio. Habíamos dicho también que, y vale la pena recordarlo, que una de las grandes diferencias que tenemos entre los mercados, como ven acá, de competencia perfecta versus los tres tipos de mercado de competencia imperfecta es la demanda que enfrenta cada empresa. Una empresa que actúa en un mercado de competencia perfecta enfrenta una demanda perfectamente elástica, ¿sí? Eso significa que podrá vender las cantidades que considere, que pueda, en función de su estructura de costos, pero siempre al mismo precio, ¿sí? No va a poder modificar el precio. Y ese precio es el precio que le da el mercado. Toma el precio, es precio aceptante. En el caso de la competencia imperfecta, las empresas tienen algún cierto poder sobre el mercado, entonces tienen la posibilidad de subir o de bajar el precio, siempre sabiendo que si suben el precio venderán menos y si bajan el precio venderán más, pero pueden hacer ese juego y tratar de ubicarse en el punto donde consideren, ¿sí? Tienen la posibilidad, tienen poder para cambiar el precio, para modificarlo. Por eso ustedes pueden ver que cuando uno va a realizar una compra en distintos mercados, los precios no son iguales de todos los bienes similares, ¿sí? Uno va a comprar zapatillas y los precios de las zapatillas no son los mismos. Uno se va a cortar el pelo y el precio que nos cobran por cortarnos el pelo no es el mismo en todos lados, ¿sí? Ahora, uno va a comprar soja y tiene como referencia el mercado de Chicago y no hay otro precio. ¿Ah? Y recordamos un poquito cuáles eran las causas de la competencia perfecta. Dijimos, bueno, la diferenciación de los costos de producción y por otro lado las barreras a la entrada, que podían ser restricciones legales, publicidad, diferenciación del producto o costos de entrada elevados. Todas estas características hacen que haya mercados que no sean de competencia perfecta. ¿Ah? ¿Cuáles vamos a ver hoy? Vamos a ver los dos que nos quedaban ahí en medio. Vamos a ver competencia monopolística y vamos a ver oligopolio. Bien, siempre que empecemos a trabajar con un mercado, lo vamos a tratar de caracterizar, ¿sí? Vamos a tratar de analizar cuáles son sus principales características y qué es lo que hace que que sea diferente de otros. ¿Ah? En primer lugar, un mercado de competencia monopolística, vamos a decir que hay muchos compradores y vendedores. ¿Sí? Es un mercado que no está concentrado, que no es que hay un gran productor o dos grandes productores, sino que hay muchos. ¿Sí? Pero lo más interesante, lo más importante de este tipo de mercado es que el bien es heterogéneo. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos vendedores puede diferenciar su producto y cuando diferencia el producto puede estar vendiendo a distintos precios. ¿Ah? Por otro lado, no existen barreras a la entrada en este tipo de mercado. Y acá me voy a hacer un pequeño parate para que ustedes piensen que la mayoría de los mercados en los que nosotros como consumidores actuamos tienen estas características, ¿sí?
Porque fíjense los que vimos antes, nosotros vimos competencia perfecta por un lado y monopolio por el otro. Y uno cuando va a hacer compras, normalmente cuando compra bienes y servicios, no va a monopolios, salvo obviamente la luz, la energía eléctrica o por ahí la televisión por cable, pero el resto, bueno, la televisión por cable también tiene competencia. El resto de los mercados no está concentrado en un solo productor, ¿sí? O dos productores, sino que hay muchos productores que nos ofrecen bienes y servicios. Y los bienes en general son diferenciados, ¿sí? Entonces ustedes piensen, van a una verdulería. ¿Hay muchas? Sí, hay muchas. ¿Son iguales todas las verdulerías? No, no son iguales. Por más que vendan bananas, pero no son iguales. Porque a lo mejor una tiene más variedad, otra tiene menos variedad, tiene mejores precios, la que tiene más variedad y por ahí tiene algunas otras cosas, algunas otras cuestiones mejor de estética, venden un poco más caro, ¿sí? Lo mismo vale para una carnicería, para una panadería, para el que me corte el pelo, para la ropa, para los bares, ¿sí? Piensen un montón de mercados en los que ustedes se están relacionando normalmente como compradores, o también pueden ser vendedores, muchos de ustedes pueden estar trabajando en algún lugar de estos de venta, eh, y la característica es que son muchos, pero que no venden lo mismo. Entonces eso hace que los precios pueden ser diferenciados, ¿tá? Y por otro lado, no existen barreras a la entrada. O sea, no es que alguien me va a decir, bueno, vos no podés poner una panadería en tal lugar. Yo voy y la pongo, y si me va bien, me va bien, y si me va mal, me va mal, digamos, otro problema. Pero no hay una barrera legal que me impida poner ciertas actividades, poner una empresa que provea un bien en estos mercados. Y tampoco hay barreras de costos, ¿sí? ¿Se acuerdan eso que yo les explicaba de que hay actividades que como tienen costos o inversiones, costos fijos muy altos, necesitan que el mercado no esté dividido entre muchas empresas porque ninguna podría cubrir esos costos fijos. Entonces, naturalmente, tiende a existir una sola empresa. Bueno, en estos casos no, porque son empresas, en general son pequeñas y no existen ese tipo de barreras que me impidan entrar a producir y vender, ¿sí? Entonces, de todos los mercados que hemos visto, el de competencia monopolística, y bueno, es uno de los que más abundan, como ejemplos, ¿sí? Bien, ¿qué característica entonces, o cómo vamos a trabajar con este tipo de mercados? Bueno, en primer lugar tenemos que la heterogeneidad del producto es un factor fundamental para esta creación de situaciones no competitivas, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de por qué algunos mercados eran imperfectos, una de las razones por las que dijimos era la cuestión de que los productos eran diferenciados? Existen muchos vendedores, pero cada uno es capaz de diferenciar su producto, ¿tá? Entonces, dentro de su propio mercado, actúa como un monopolista, porque él digamos, diferenció su mercado y él tiene su demanda. Por eso decimos se enfrenta a una demanda dependiente negativa. ¿Su demanda qué va a ser? Y bueno, una porción del mercado. Ustedes imaginen en cualquier ciudad o pueblo donde ustedes vivan, las panaderías. Producen bienes heterogéneos, hay muchas, no existen barreras a la entrada. ¿Cuál es el mercado que abastece cada uno? Y bueno, será su porción de mercado, ¿sí? De un mercado grande, como por ejemplo la ciudad de Río Cuarto, y bueno, cada panadería tendrá una porción, una partecita de toda esa demanda de panadería, de productos de panadería que hay en una determinada ciudad o pueblo, ¿sí? Entonces, enfrenta una curva de demanda negativa, pero que no es la curva de demanda de mercado, sino que es mucho más chica, es una demanda que ella está abasteciendo, qué sé yo, imagínense Río Cuarto, una ciudad que tiene 160.000 habitantes, no es que una panadería abastece a los 160.000, sino que cada una tendrá su partecita, que yo, mejor tiene 5.000 clientes una panadería, o 3.000 clientes, o 1.000, no sé, es una parte de todo ese mercado, por eso es una cuota de mercado, ¿tá? Y dentro de su mercado tiene la posibilidad de subir o bajar el precio. ¿Qué pasa? Si sube el precio, ya sabe que va a perder algo de mercado, pero a lo mejor le conviene. Y si baja el precio, va a ganar algo de mercado. ¿Ah? Eh, Igual, esto es importante, dado que los bienes son diferenciados, la empresa tiene la posibilidad de subirlo al precio y no va a perder todos sus clientes. No pasa así en competencia perfecta, porque si en competencia perfecta, como los bienes son todos iguales, si a la empresa se le ocurre aumentar el precio, y bueno, los consumidores saben que al lado pueden conseguir un bien exactamente igual y se van a comprarlo al lado. En cambio, la competencia monopolística, como los bienes son diferenciados,
hay margen para aumentar el precio. De hecho, seguramente a muchos de ustedes les pasa normalmente. Qué sé yo, van a la peluquería y el peluquero les aumentó lo que les cobra por cortarle el pelo. Pero bueno, es la peluquería que voy siempre, me gusta, me queda bien, bueno, sigo yendo. Entonces, tiene la posibilidad de moverse dentro de su curva de demanda y subir o bajar el precio porque está diferenciando productos. ¿Ah? Bueno, esto es fácil. Digo fácil porque es repaso de lo que ya vimos. ¿Cuál es la regla de maximización? La que dijimos ya hace 2, 3 unidades por lo menos. Maximiza beneficios una empresa cuando logra encontrar el nivel de producción, ¿sí?, que hace que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, ¿sí? En el caso de los costos, como siempre, trabajaremos con una curva de costos en forma de U, ¿sí? Entonces los costos son sencillos. Y para el caso de los ingresos, recordarles un concepto que ustedes ya saben, que ingreso total es precio por cantidad, y que de aquí, de los ingresos, se van a derivar de la función de demanda. ¿Ah? Bueno, dijimos, todas las empresas que actúan en mercados de competencia imperfecta tienen demandas de pendiente negativa, ¿sí? No es la excepción, ¿tá?, en el caso de la competencia monopolística. Enfrenta una demanda que es dependiente negativa y es su cuota de mercado, como yo les decía. ¿Ya? Puede haber, hay un gran mercado y una partecita va y la abastezco yo, ¿sí? Dentro de esa partecita me agarro mi demanda que tiene pendiente negativa y ahí trabajo. ¿Tá? El ingreso marginal en competencia monopolística tiene la misma ordenada al origen que la demanda y el doble de pendiente. Esto es exactamente el mismo análisis que hicimos con monopolios, si se acuerdan que lo vimos la semana pasada, ¿sí? Eso siempre va a ocurrir cada vez que uno tiene una pendiente, una demanda con pendiente negativa, el ingreso marginal siempre va a tener esta forma. Va a tener la misma pendiente, la misma ordenada al origen y el doble de pendiente. Esto significa que va a cortar al medio entre el 0 y el corte de la demanda con el eje X. ¿Sí? Eso ocurre siempre porque es una relación matemática, no es una relación solamente económica. Tiene una explicación económica, ¿sí?, que ya se las dije la semana pasada, pero en el fondo es una cuestión matemática. ¿Sí? Si uno tiene esta demanda y calcula el ingreso total y luego lo deriva, el ingreso marginal va a tener esta forma. ¿Sí? Lo busquen por el lado que lo buscan, analítico, gráfico, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos, si recordamos acá, el costo marginal, que está en forma de U, y el ingreso marginal, que el ingreso marginal es una función que está por debajo de la curva de demanda, ¿sí?, parte de la misma ordenada al origen y tiene el doble de pendiente. ¿Tá? Entonces ya tengo el ingreso marginal, tengo la demanda, tengo el costo marginal, que dijimos que son las curvas típicas en forma de U, ¿sí? Tengo todo listo para encontrar estas cantidades. ¿Qué me falta? Unir los costos con el ingreso. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos esta situación de equilibrio de corto plazo de competencia monopolística. ¿Qué tenemos acá? La demanda, ojo, no es la demanda de mercado, es la demanda de la empresa, ¿sí?, que es mucho más chica que la demanda de mercado. Tenemos el ingreso marginal, que como les dije recién, tiene el doble. Y tenemos las funciones de costos que tienen forma de U, las típicas funciones de costos. ¿Sí? Entonces, el equilibrio de corto plazo es similar al monopolio. Van a ver ustedes que no cambia demasiado. Lo único que cambia es la demanda. No es la demanda de mercado, sino que la demanda de la empresa. ¿Dónde vamos a encontrar la cantidad que vendo? Bueno, vamos a hacer donde el costo marginal se corta con el ingreso marginal y ahí encontramos la cantidad de equilibrio. Y para saber la demanda, nos vamos a la máxima disposición a pagar por parte de los consumidores, que está dado por la demanda, y ahí encontramos el precio. ¿Sí? Y encontramos ya el óptimo de la competencia perfecta en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, cuestión importante. Primero, ¿qué es un mercado de competencia monopolística? Perdón, les dije perfecta acá. Segunda cuestión importante. Cómo determinamos las cantidades que van a vender y el precio, ¿sí? Igual que como lo hicimos con el monopolio. ¿Tá? Determinar ingreso, determinar costos y encontrar el punto donde costo marginal se iguala con el ingreso marginal. Y por último vamos a calcular el beneficio total. De nuevo, esto es un repaso de lo que vimos la otra vez. ¿Tá? Fíjense, vamos a producir esta cantidad y la vamos a vender a este precio. ¿Sí? Todo esto
Esto es casi repaso, chicos, ¿sí? Todo esto, cantidad por precio, ¿sí? Ingreso total, recuerden ustedes, ingreso total es precio por cantidad, que no es otra cosa que este rectángulo. Todo este rectángulo es el ingreso total. El costo total, si ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada, es costo medio, ¿sí?, por cantidad. Si hay alguien perdido, les comento que el costo medio es costo total sobre Q. Entonces simplemente esto es despejar, ¿sí? Entonces, para el nivel de producción de equilibrio, me voy de manera paralela, me voy de manera perpendicular, perdón, voy derechito, hasta que toco la función de costo medio, ¿sí? O sea, para este nivel de producción voy y toco la función de costo medio. Este es el par ordenado que representa este punto. ¿Qué me dice este punto? Para este nivel de producción, el costo medio es este. Entonces, todo esto que está acá abajo, ¿sí?, todo eso es el costo total, ¿está? Cantidad por costo medio. Con lo cual, la diferencia entre todo el ingreso menos todo el costo es el beneficio total, que es esto que está acá, ¿sí? Esta área asombrada es el beneficio total. Eso con respecto al corto plazo, ¿sí? Corto plazo, entonces, ¿qué tenemos que encontrar? En el corto plazo vamos a encontrar cantidad, vamos a encontrar precio y vamos a encontrar beneficio total, ¿sí? Vamos a pasar al largo plazo. Ustedes recuerdan que el largo plazo es aquella situación en la cual no existen los costos fijos, ¿sí? Todos los costos son variables. ¿Qué significa eso? Bueno, es un horizonte de planeamiento que le permite a las empresas pensar en qué momento pueden ampliar su planta, pueden cerrar, pueden tener otra planta, pueden duplicar su planta, pueden comprar otra, ¿sí? Es el tiempo necesario para lograr concretar esas inversiones, ¿sí? Eso es el largo plazo, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de empresas en el largo plazo? Acá lo que pasa es algo similar a lo que pasaba en competencia perfecta. El hecho de que no existan barreras a la entrada, ¿sí? Acá hay dos cuestiones, digamos. Ustedes recuerdan, no hay barreras, ¿sí? O sea, cualquier empresa puede entrar a este tipo de mercados y producir. No hay barreras a la entrada, cualquiera puede entrar y producir, ¿sí? Porque no está prohibido, porque simplemente si uno se le ocurre poner una panadería, lo puede hacer, se le ocurre poner una peluquería, lo puede hacer, ¿sí? Nadie me lo prohíbe. ¿Y qué es lo que me va a incentivar a entrar a este tipo de actividades? Los beneficios, ¿sí? Cuando las empresas obtienen beneficios económicos, ¿sí?, o beneficios superiores a los normales, esto es, beneficios que no son igual a cero, ¿sí?, con beneficios económicos, aparecen incentivos a otras empresas a entrar a este mercado. Y ustedes piénsenlo, ¿sí? Cuando uno ve que hay actividades que más o menos les está yendo bien, tratamos de poner actividades similares, porque bueno, parece que es lo que la gente está queriendo. Ejemplos un montón, no sé ustedes por ahí de dónde vienen, de dónde son, yo les cuento la situación de Río Cuarto, por ahí gente de Río Cuarto que puede dar fe de ello. Han aparecido, por ejemplo, en el último tiempo, un montón de cervecerías, ¿sí? También ha tenido una cantidad importante de locales, todo lo que son dietéticas o locales que venden algún tipo de comida especial, ¿sí? Bueno, ¿qué ve uno ahí? Y bueno, lo que uno ve es que hay actividades que les está yendo bien, ¿sí?, que tienen mucha demanda, entonces voy y entro, ¿sí? ¿Qué hago? Y bueno, aprendo algunas cuestiones de manejo de esos comercios y voy y entro, ¿sí? Eso es lo que pasa en el largo plazo. La no existencia de barreras a la entrada y la existencia de beneficios económicos generan incentivos a las empresas para que entren. Ahora, ¿qué pasa cuando entran nuevas empresas? Y ahí les pregunto a ustedes. Imaginen ustedes su pueblo, su ciudad, de donde sean, ¿sí? O son de Río Cuarto, qué sé yo. Imagínense que había o que hay
2 dietéticas nada más que venden qué sé yo, cereales o productos más sanos o productos veganos, toda esta nueva movida de alimentación. Y de golpe entran muchos más, ¿sí? Hay 2 y entran, no sé, 5 o 6 más. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar a cada empresa? Va a haber mayor competencia. Bien, ¿y cómo lo reflejaríamos acá? Por alguien dijo baja y no terminé de escuchar. ¿La demanda sería, profe? Baja la demanda. ¿Alguien más me quiere decir algo? Por ahí escucho un ruido lejano. Claro, lo que pasa es que el mercado se divide entre más empresas, ¿sí? Si este es el mercado, ¿sí? Y hay 2 empresas, imagínense, cada una abastece la mitad del mercado, ¿sí? Una la empresa 1 y otra la empresa 2. Si de golpe entran nuevas empresas, ¿sí? Van a tener que dividir ese mercado entre más empresas. Entonces, ¿qué le pasa a cada empresa? Y bueno, va perdiendo una porción de su mercado, ¿sí? Va a empezar a tener, como dijeron ustedes, más competencia. Entonces, seguramente algo va a perder de mercado, ¿tá? Va a perder una parte de su cuota de mercado. ¿Cómo lo reflejamos en un gráfico a eso? Lo reflejamos de esta manera. A ver, esperen. Imaginemos que estamos en esta situación, perdón, voy de nuevo, para que se mueva bien esto. Estábamos en esta situación, ¿sí? Vendíamos esta cantidad, ¿ah? A este precio, eso generaba un beneficio económico y ese beneficio económico, sumado a la no existencia de barreras a la entrada, empezó a generar incentivos que hizo que la demanda se contraiga, ¿sí? La demanda con el ingreso marginal. ¿Hasta cuándo se contrae la demanda? Y bueno, se va a contraer hasta que desaparezcan los incentivos a entrar en nuevas empresas. Cuando ya todas las empresas que están tienen beneficios normales, y bueno, ya está, no entramos más, porque ya el mercado no da para tantas empresas. Entonces ahí desaparecen los incentivos, ¿sí? Entonces el equilibrio de largo plazo se da cuando se produce una cantidad que fíjense qué característica tiene. Vamos por acá. El costo marginal se corta con el nuevo ingreso marginal, ¿sí? Para encontrar el precio me voy hasta tocar a la nueva demanda, ¿sí? Y ahí encuentro el precio. La característica es que esa demanda es tangente a la curva de costo medio, ¿sí? Esto es lo importante. Al ser tangente a la curva de costo medio, lo que uno va a encontrar es que el precio es igual al costo medio. Entonces, si el precio es igual al costo medio, ¿qué le pasa al beneficio? Es cero, desaparece, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque yo recuerdo que beneficio total, ¿sí? Es igual, acá, a ingreso total, precio por cantidad, menos costo total, que es costo medio, por cantidad, ¿sí? Bueno, este valor es igual que este, ¿sí? Porque la cantidad es la misma. Si precio es igual a costo medio, entonces este producto va a ser igual a este producto, con lo cual la diferencia es cero, ¿sí? Cuando la curva de demanda es tangente con el costo medio, en ese punto no existen beneficios económicos, no existen incentivos al ingreso de nuevas empresas. Por eso decimos que una situación de equilibrio de largo plazo es una situación como esta, ¿sí? Donde el precio, ¿sí? Donde la cantidad, primero situación de óptimo, ¿no? De maximización de beneficios, la cantidad está en el punto donde costo marginal es igual al ingreso marginal. Pero el precio es igual al costo medio, con lo cual el beneficio total es cero, ¿sí? Y dado que el beneficio es cero, desaparecen los incentivos para que entren nuevas empresas a la industria, ¿tá? Esto es un equilibrio que llamamos estable, ¿sí? Porque se puede mantener en el tiempo. No hay más incentivos, las empresas no entran más y todas se quedan ganando el beneficio normal de la actividad, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Vamos a comparar un poquito
estos dos mercados, competencia perfecta con competencia monopolística en el largo plazo, para que vean que son parecidos en algo, pero que tienen alguna diferencia. En primer lugar, ambas maximizan beneficios, o sea que la cantidad va a ser igual al costo medio, ¿sí?, en las dos. Ambas están, la cantidad va a ser aquella que haga que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, les dije cualquier cosa. Por ello, estamos en una situación donde el beneficio es cero, ¿sí? Se da, entonces, una situación de beneficio, también, digamos, se da una situación de beneficio igual a cero. Ahora, hasta acá estamos iguales, ¿sí? Como no hay barreras a la entrada en ninguno de los dos mercados, el equilibrio a largo plazo se va a dar cuando el beneficio total es igual a cero. Pero hay una diferencia, y la diferencia está en la demanda. Dado que la demanda de competencia perfecta es perfectamente elástica y la de competencia monopolística tiene pendiente negativa, la tangencia de las curvas, ¿sí?, de demanda o de precio con costo medio, en el caso de la competencia perfecta se da en el mínimo costo medio de largo plazo. Y en el caso de la competencia monopolística se da a la izquierda del costo medio de largo plazo porque la demanda tiene pendiente negativa, entonces necesitamos la parte de pendiente negativa del costo medio. Y ahí encontramos una conclusión muy importante. Si bien en estos mercados las empresas obtienen beneficios totales iguales a cero en el largo plazo, en competencia perfecta hay una perfecta asignación de recursos porque estamos trabajando en el mínimo costo medio de largo plazo. En el caso de la competencia monopolística, no hay una asignación eficiente de los recursos porque estamos trabajando a la izquierda del mínimo costo medio de largo plazo. Y aparece esto que vimos en algún lugar, que hay una diferencia entre el precio al que se paga el producto con el costo marginal, ¿sí? Los consumidores pagan el producto un precio que supera lo que cuesta ese producto. Y eso es una muestra de ineficiencia, ¿sí?, que lo habíamos visto y lo vamos a repetir en un par de unidades, ¿sí? Cuando tenemos una situación donde el precio que pagan los consumidores es distinto o es superior al costo marginal de producir ese producto, estamos en una situación de ineficiencia, ¿sí? En este caso, el precio, ¿sí?, es igual al costo marginal. Y además produce en el mínimo costo medio de largo plazo. Se dice que esta ineficiencia que se produce en la competencia monopolística está totalmente justificada porque es el costo de la diversificación de productos. La sociedad está dispuesta a pagar esa ineficiencia en la asignación de recursos a cambio de obtener productos diferenciados. A la sociedad no le gusta que todos los productos sean estándares, sino que haya diferenciación de productos, que podamos elegir entre distintas opciones. Entonces es como decir, bueno, está bien, hay un poco de ineficiencia, pero la aguantamos, ¿sí? La sociedad decide que está bien eso, a cambio de lograr la diferenciación de los productos. ¿Ah? Bien, acá tenemos entonces un resumencito de lo que dijimos recién. En competencia perfecta, el precio es igual al costo marginal, en la monopolística es mayor que el costo marginal. La cantidad se ubica en el mínimo costo medio de largo plazo en competencia perfecta y a la izquierda del mínimo costo medio de largo plazo. Por ello decimos que la utilización de la planta es eficiente en competencia perfecta y acá es menor a lo eficiente, y en ambos mercados el beneficio total es nulo, ¿sí? Esta característica de beneficio nulo se da por la no existencia de barreras a la entrada, ¿sí? Eso es lo que permite que el incentivo que pueden producir los beneficios se traduzcan en que entren nuevas empresas y achiquen el beneficio de las que ya están. En el caso de, por ejemplo, los monopolios, eso no pasa, porque por más que haya un beneficio superior a lo normal en un mercado monopólico, no van a entrar nuevas empresas. ¿Y por qué no van a entrar? Porque no se puede, porque está prohibido, o por las características de los costos, etcétera, que hace que sea imposible que entren empresas a ese tipo de mercados. ¿Ah? Bueno. Entonces, lo que quería ver con ustedes de competencia monopolística, ¿sí? Como ustedes ven, hasta acá tenemos tres tipos de mercado, que los hemos definido cada uno de ellos, que cada uno de ellos llegan a un nivel de producción que cumplen con la misma regla, ¿sí?, para encontrar el nivel de producción, ¿sí? Todos encuentran la cantidad, ¿sí?, que maximiza su beneficio,
y es aquella que hará que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. ¿Sí? Bien, analizamos el tipo de demanda que enfrentaba cada una de ellas. En el caso de la competencia perfecta dijimos solo pueden elegir cantidades. En el caso del monopolio y de la competencia monopolística pueden elegir cantidad y pueden elegir precios, ¿sí? No solamente cantidades. Y bueno, llegamos a la conclusión de que este es el mercado más eficiente y estos son mercados ineficientes. ¿tá? Y también dijimos, este tipo de mercado de competencia perfecta tiene beneficios nulos en el largo plazo, igual que competencia monopolística, no así monopolio. Pero no hemos terminado. Nos queda un tipo de mercado. Y este mercado, el oligopolio, es el que más se diferencia en términos de estructura de análisis de los otros tres. ¿Sí? Porque si ustedes se acuerdan un poquito de lo que vimos en las clases anteriores o ya lo están leyendo en función de que tienen que presentar la actividad, ven que la estructura de análisis es más o menos la misma. ¿Sí? Encontramos la demanda, derivamos el ingreso marginal, encontramos cantidad, encontramos precio, medimos beneficio y nos preguntamos qué pasa en el largo plazo. La estructura de análisis es parecida. El oligopolio tiene una estructura de análisis que es bastante diferente de esto que estuvimos hablando. Y eso ocurre por la característica del mercado. ¿Sí? Ya vamos a mirar un poquito ahora qué característica tiene el mercado del oligopolio. El oligopolio, bueno, el nombre nos da una pista. Son pocas empresas, ¿sí? No es una sola, pero no son muchas. Son pocas empresas. La característica fundamental de los oligopolios es decir, bueno, son pocas empresas, pero cada una tiene poder de mercado. Tiene un importante poder de mercado, ¿sí? Son empresas con presencia importante en el mercado. Entonces, tienen la característica y la capacidad de marcar muchas condiciones del mercado. Entonces, ¿qué características van a tener? Bueno, diremos que aparecen cuando hay pocos productores de una materia prima o de mercancías similares. ¿Sí? Acá en oligopolio los bienes pueden ser diferenciados o pueden ser homogéneos. ¿Sí? Existen oligopolios de bienes diferenciados y oligopolios de bienes homogéneos. Este primer punto, por ejemplo, es un ejemplo clásico, son las petroleras. ¿Sí? Las petroleras son pocas empresas, ¿sí? Que producen bienes que son homogéneos. Entonces, ese tipo de empresas forman un mercado oligopólico oligopolio de bienes homogéneos. También podemos tener muchos productores de bienes manufacturados, ¿sí? Esto es de bienes diferenciados, pero que tienen poder sobre los precios. Podemos pensar en las alimenticias grandes, o sea, pensemos si quieren en Arcor, en Molinos, ¿sí? Son pocas empresas, hay bastantes empresas, pero hay algunas que marcan las condiciones del mercado, ¿sí? Que guían, ¿sí? Que pueden definir las condiciones de mercado. ¿Sí? Y ese tipo de empresas, la característica más importante que tienen es que están muy interrelacionadas entre sí. ¿Sí? No es que una empresa, o las cerveceras, por ejemplo, o las marcas de gaseosas, ¿sí? No es que no les importa en absoluto lo que hace su competidor, sino que son empresas que tienen muchas interacciones, ¿sí? que tienen que estar muy atentas a lo que hagan sus competidores. Son mercados en los que aparecen ciertas rigideces en los precios, ¿sí? Y también son mercados en que la diferenciación de producto, en el caso de que sea un oligopolio diferenciado, aparece muy fuertemente, fundamentalmente por el uso de campañas publicitarias. ¿Sí? Hay como una diferenciación de productos que queda como exacerbada, queda como muy, muy destacada con las publicidades. Por ahí los productos son bastante parecidos, pero se gasta, se invierte mucho en gastos en publicidad para tratar de instalar esos productos y tratar de que, bueno, el cliente, de fidelizar al cliente con la compra de ese producto y no de otros. ¿eh? Como ustedes ven hasta acá, ya podrán imaginar que no son, pues que son algunas, o sea que no todas las estructuras de mercado caen dentro del oligopolio, pero que hay bastantes, ¿sí? Como les dije recién, petroleras, productoras de autos, tenemos, por ejemplo, todas las que son las alimenticias, ¿sí? Todas esas son empresas, hay muchas empresas alimenticias que funcionan bajo la forma de oligopolios. ¿Qué
característica va a tener esta estructura de mercado? Esta es la única estructura de mercado en la que no siempre las empresas van a buscar maximizar sus beneficios, ¿sí? Ya vamos a ver que no siempre vamos a encontrarnos en que las empresas eligen el nivel de producción donde se cumple que el ingreso marginal sea igual a su costo marginal. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Porque las empresas no quieren maximizar beneficios? Oh, mira, qué raro. No, en realidad no es por eso. En realidad, lo que aparecen son estas interacciones, fuertes interacciones que hay entre las empresas y que lo que hace uno puede impactar mucho en cómo le va a la otra, es que muchas veces las empresas prefieren quedarse en situaciones estables y no en una situación de maximización de beneficios. Vamos a mirar un poquito la cuestión del equilibrio. Nosotros decíamos que todo escenario económico, para ser de equilibrio, debe cumplir con la condición de ser estable, que es eso, que no haya incentivos al cambio, ¿sí? Es decir, no tiene que haber incentivos para que los agentes se vean tentados a cambiar su situación, ¿sí? A producir más o a producir menos, a vender más o a vender menos. Entonces, si el equilibrio no es estable, puede pasar que aparezcan incentivos a las empresas a correrse de esa situación, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa en los mercados de oligopolio es que el equilibrio que maximiza beneficios, que es no es estable, ¿sí? Porque aparecen incentivos para las empresas a cambiar su situación, a cambiar el precio y la cantidad. Entonces, si aparecen esos incentivos, deja de ser un equilibrio estable, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos, que es esta cuestión de los equilibrios estables y los equilibrios inestables, ¿sí? Que muchas veces el que maximiza beneficios está bueno, pero es inestable, ¿sí? Perdón, me entró una llamada. Discúlpenme, mando un mensaje porque me van a seguir llamando. Y seguimos. Bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver tres tipos de modelos, ¿sí? Tres tipos de situaciones que pueden ocurrir en los oligopolios. En realidad, sí, vamos a ver tres, pero que las vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos el oligopolio de colusión o cártel, ¿sí? Y por otro lado tenemos situaciones de interdependencia estratégica, que las vamos a llamar, que son estas cuestiones que decimos, bueno, no son soluciones de maximización, sino que vamos a estar buscando una situación estable, donde las empresas que tienen mucho poder en el mercado tratan de quedarse para no ir a situaciones de guerra de precios, ¿sí? Y prefieren tal vez no maximizar beneficios, pero no correr tantos riesgos. ¿Ah? Ahora vamos a ver ejemplos. El primero de ellos, el de maximización, el que vamos a ver primero es el colusorio o cártel, que es de maximización conjunta de beneficios. Acá la situación es la siguiente. Nosotros vamos a suponer que hay dos empresas, ¿sí? Podrían ser más, pero vamos a imaginar dos, que acuerdan las condiciones de mercado, ¿sí? El precio y la cantidad a la que van a vender. Y en ese caso van a actuar como si fueran una sola empresa, ¿sí? Entonces, realizan acuerdos, ¿sí? De colusión o de cártel que pueden ser tácitos o explícitos, ¿sí? ¿Qué sería explícito? Bueno, firmamos algo. Y tácito, bueno, nos ponemos de acuerdo, pero ahí queda. ¿Ah? En estos acuerdos, ¿cuál es la clave? Que las empresas se comprometen a no vender a un precio por debajo de lo establecido por el cártel, ¿sí? El cártel centraliza la información, ¿sí? De las empresas y actúa como si fuera un monopolista. Entonces tenemos este costo marginal que nosotros tenemos acá, es el costo de todas las empresas que forman parte del cártel, ¿sí? Todas las empresas le dan información a esta agencia central, ¿sí? Imaginen, son dos, le dice, bueno, mira, mis costos son estos, y otro le dice, bueno, mis costos son estos, bueno, los sumo. Tengo este costo, ¿sí? Tengo la demanda de mercado. Entonces dice, bueno, lo que se va a producir acá es esta cantidad, ¿sí? Maximización conjunta de beneficios, ¿va? Entre las dos, vamos a vender esta cantidad y la vamos a vender a este precio, ¿sí? Bueno, entonces el cártel dice, entre ambas
vamos a tener esta cantidad. Después la otra pregunta que tiene que responder el cártel es decir, bueno, ya tengo la cantidad total que hace que el beneficio conjunto sea máximo. Ahora lo que tengo que decir es cuánto va a producir la empresa 1 y cuánto va a producir la empresa 2. ¿Sí? Entonces dice, bueno, el cártel, eso lo decide esta agencia central o se decide por acuerdo entre las empresas. ¿Sí? Entre las dos dicen, bueno, esta cantidad va para la 1 y esta cantidad va para la 2. ¿Sí? ¿A qué precio van a vender cada una de ellas? Al precio de equilibrio, ¿sí? Ambas tienen que vender a este precio, ¿sí? Eso es clave. Entonces se dice, toda esta cantidad a este precio, maximizo conjunto los beneficios. Y en función de algunas cuestiones que ya vamos a analizar ahora, dicen, bueno, esta cantidad total, una partecita la va a vender la empresa 1 y otra partecita la va a vender la empresa 2. Y en función de su participación vamos a repartir los beneficios. Imaginemos que lo dividimos mitad y mitad. Tenemos que producir entre las dos 1000. Bueno, vos vas 500, yo voy 500. ¿Sí? Nos quedamos con la mitad de los beneficios entre las dos. Ahí llegamos a lo que llamamos solución de monopolio, porque maximizamos los beneficios de manera conjunta. ¿Sí? La distribución de cantidades puede ser en partes iguales, puede ser por regiones geográficas o puede ser según el tamaño de las empresas o las ventas que vengan arrastrando de ejercicios anteriores, bueno, podemos mantener. Entonces, bueno, si una tiene el 60% normalmente del mercado y la otra el 40%, bueno, mantenemos esa proporción. ¿Sí? ¿Cuál es la clave acá? La clave es que cumplan con el acuerdo. ¿Sí? La clave es que ambas digan, bueno, yo voy a producir esta cantidad y la voy a vender a este precio. Yo voy a producir esta cantidad y la voy a vender a este precio. ¿Sí? Sostengo el precio. No me tiento a bajar el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las empresas dicen, todo bien, nos pusimos de acuerdo y vamos a vender 1000 unidades a 100 pesos. Ahora, si uno dice, yo voy a vender a 90 pesos, ¿qué es lo que pasa? Le roba mercado a la otra, ¿sí? Le saca mercado a la otra. Entonces, ahí apareció un incentivo a quedarse con una porción más grande del mercado. ¿Ah? Nos dimos la mano, nos pusimos de acuerdo, después yo me di vuelta y bajé el precio. ¿Sí? No cumplí con el contrato. Entonces, te robé mercado porque vos estabas pensando que yo iba a cumplir y yo en realidad no cumplí. Entonces, ¿qué pasa ahí? La empresa que no cumple se va a quedar con una mayor porción del mercado, ¿sí? Pero perjudicó a la otra. ¿Ah? Por eso dice que aparecen incentivos a no cumplir con estos acuerdos. ¿Por qué? Y bueno, porque el incentivo a no cumplir es quedarme con mayor beneficio. ¿Y cuál es la clave? Y estos acuerdos son ilegales, no son legales esos acuerdos. La mayoría de las legislaciones no son legales estos acuerdos. Entonces, como no hay un contrato firmado y no puede ir a la justicia a decir, ella me engañó, hay que confiar que la otra cumpla. Y si la otra viola el acuerdo, me perjudica. ¿Sí? Por eso decimos acá, si una empresa no respeta el precio y lo baja, se queda con una porción mayor del mercado. Y eso puede generar lo que se llaman guerra de precios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo digo, bueno, nos pusimos de acuerdo en 100. Ahora yo me doy vuelta y lo vendo a 95. Chau, te quité una porción de mercado. Ahora la otra dice, yo lo vendo a 92. Volví con lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo terminan las guerras de precio? Bueno, las guerras de precios terminan sacando el más débil. ¿Sí? El que no puede bancar la guerra de precios por sus costos se termina yendo del mercado. ¿Tá? Por eso no hay tanto de estas situaciones, de estos acuerdos colusorios, porque las empresas no se quieren arriesgar a una guerra de precios que no sabes en qué momento te puede estar sacando del mercado. ¿Sí? ¿Qué cárteles conocemos? Bueno, cárteles hay ilegales, los cárteles de la droga. ¿Sí? Ustedes los conocen seguro, se llaman así, cartel de Medellín, cartel de Cali, ¿sí? Cartel de no sé cuánto en México, son grupos de productores de droga que hacen cártel, se ponen de acuerdo. Bueno, ahí el incentivo a cumplir los acuerdos es la vida, porque si bien los acuerdos son ilegales, la producción es ilegal, pero hay fuertes situaciones de violencia, ¿sí? Si uno no cumple con acuerdos dentro de un cártel de producción de droga, y bueno, lo más probable es que te maten, entonces por eso funcionan, ¿sí? Y otro cártel que es muy conocido es el de la OPEP, que es el cártel de los principales países productores de petróleo, ¿sí? Que ese sí es un cártel que ha estado funcionando durante mucho tiempo y que manejan los precios y fijan los precios del petróleo, ¿sí?
Pero bueno, entonces, una de las, a ver, no, lo tengo acá, una de las formas de actuar dentro de un oligopolio es sí ir a buscar una maximización de beneficios, ¿sí? Que es esta, buscar la maximización conjunta de los beneficios, ¿sí? Acá las empresas sí van a producir donde el beneficio sea máximo, ¿sí? Esto es, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Pero lo que puede pasar es que no se cumpla. Entonces, no existen tantos casos de cártel por esta cuestión de que al ser ilegales no se pueden firmar contratos y aparecen incentivos a no cumplirlo y las empresas pueden decidir no cumplirlo, ¿sí? Lo otro que nos puede pasar es esto de la interdependencia estratégica. Esto de las empresas dicen, bueno, está bien, dado que somos un grupo de empresas, imaginemos dos, que tenemos mucho poder de mercado, ¿sí? Que no estamos muy seguros que podamos cumplir un acuerdo colusorio, ¿sí? Que no estamos dispuestas a hacer un cártel, vamos a trabajar de otra forma. Vamos a tomar decisiones sabiendo que la otra existe y que tiene mucho poder, ¿sí? Por eso es interdependencia estratégica, ¿sí? Son empresas que no actúan como si estuvieran solas en el mercado, sino que saben que al lado tienen otra, igual de grandecita que yo, que me puede estar generando una situación de o guerra de precios o de tratar de sacarme del mercado. Entonces, muchas veces estas empresas encuentran una solución que no es el óptimo y empiezan a competir por publicidades, por tratar de fidelizar al cliente desde otro lado, ¿sí? Vamos a analizar dos casos con alguna salvedad que yo les voy a contar ahora. Lo primero que vamos a analizar es el modelo de Cournot, ¿sí? El modelo de Cournot es un modelo muy antiguo de oligopolio, un duopolio de bienes homogéneos, se supone. El modelo de Cournot supone bienes homogéneos. Son economistas bastante de hace bastante, pero que fueron muy innovadores en su época, Cournot y algunos otros economistas que trabajaron en el oligopolio, porque empezaron a mirar esto de salirnos de la situación de maximización de beneficios y encontraron una situación que, si bien no maximiza beneficios, es estable, ¿sí? Y ahí aparecen dos conceptos importantes. Este de interdependencia estratégica, que dijimos recién, que es un tipo de relación económica donde la decisión de un agente se encuentra condicionado por la mejor respuesta potencial que espera del otro agente. ¿Qué sería eso? Bueno, estoy mirando lo que hace el otro, en función de lo que hace el otro, actúo yo, ¿sí? Interdependencia, nos vamos mirando entre los dos, no somos dos entes que no nos importa nada lo que pase, sino que vamos relacionándonos mucho entre nosotros, en función de qué decisión toma un agente, el otro toma otra decisión. Y la decisión estratégica es la acción óptima de un agente, dada la respuesta racional que espera de los otros, ¿sí? O sea, dado lo que yo espero que hagan los otros, tomo una decisión yo. ¿Tá? Vamos a tratar de pasar un poquito en blanco. ¿Qué característica tiene el duopolio de Cournot? El duopolio de Cournot supone que cada empresa fija su nivel de producción que hará máximo su beneficio, pero no es una maximización como la que vimos recién, sino que es una maximización que tiene una restricción, ¿sí? Maximiza beneficios suponiendo constante la cantidad que producen las demás. Yo digo, bueno, imaginemos que somos dos empresas, ¿sí? A y B, ya van a ver en la bibliografía y en un video que les voy a sugerir ahora, que les voy a colgar en Evelia, está la Pepsi y la Coca. Entonces, la Pepsi dice, Coca-Cola va a producir X cantidades. Bueno, dado esa restricción que Coca-Cola va a producir X cantidades, yo voy a producir esto. Voy a tratar de maximizar mis beneficios, pero sujeto a esto que ya hizo Coca-Cola. ¿Se entiende la diferencia con lo otro? Con lo otro, a mí no me importaba lo que hacían los otros. Yo digo, bueno, maximizo mis beneficios, costo marginal igual ingreso marginal, chao. Ahora no, yo digo, bueno, la Coca va a producir 10. Bueno, ese es un dato para mí. Yo voy a tratar de acomodarme a esos 10 que ellos van a producir, dado la estructura, dado el tamaño del mercado, y que ya sé que hay una empresa que va a producir 10, y ahí en eso voy a tratar de maximizar mis beneficios, ¿sí? La producción de una siempre depende de lo que producen las demás, por eso hay interdependencia entre las dos, ¿sí? Cada empresa, entonces, busca maximizar sus beneficios sujeto a lo que hacen las otras. Por eso las decisiones son de interdependencia. Si uno cambia su nivel de producción, la otra también lo hará. De eso se trata el análisis del duopolio de Cournot, ¿sí?
Dado que no tenemos mucho tiempo, yo les voy a dar las conclusiones a las que llega el duopolio y les voy a dejar en un ratito un video explicado por un profe de la facultad que no está en la cátedra en este momento, que es Juan Moon, donde Juan les explica en un video el ejemplo que tienen en la bibliografía, ¿sí? Y a través de esa explicación del ejemplo, ustedes van a entender cómo van tomando decisiones en las empresas. Me interesa ahora que nos quedemos con las conclusiones, ¿sí? Cómo llegamos o cuáles las conclusiones más importantes del duopolio de Cournot. ¿Sí? Y la conclusión más importante del duopolio de Cournot es que siempre se ubican en un punto intermedio entre la solución de monopolio y la solución de competencia perfecta. ¿Sí? Ustedes ya van a lograr entender cuando vean el video y lean la bibliografía por qué el duopolio de Cournot produce más que el monopolio y cobra un precio más bajo. Y produce menos que la competencia perfecta y cobra un precio más alto que la competencia perfecta. ¿Sí? Eso está explicado por unas funciones que se llaman curvas de reacción, pero que no vale la pena que nos detengamos demasiado en eso. Lo que más me interesa es que entendamos las conclusiones. ¿Sí? Entonces, Cournot es un mecanismo de competencia imperfecta que se ubica en un punto intermedio entre el monopolio y el competidor perfecto. ¿Sí? ¿Qué conclusión importante también podemos llegar a través de esto? Es que hay algo de competencia, ¿sí?, que hace más eficiente el mercado, ¿sí? No lo hace totalmente eficiente como competencia perfecta, pero es una situación intermedia entre la competencia y el monopolio. No es tan ineficiente como el monopolio, con lo cual es un modelo que tiene ahí algún grado de eficiencia superior a la situación de monopolio. ¿Sí? ¿Qué característica que tiene también? Encontramos un equilibrio que es estable pero no óptimo. Esto es lo clave de Cournot. ¿Sí? Cournot les va a explicar o les dice que encuentra un equilibrio que logra la estabilidad, esto es, hace que las empresas no se quieran ir de ahí, ¿sí?, se quieran quedar, aunque no sea la situación óptima. ¿Sí? Las empresas van a encontrar un nivel de producción, ¿sí?, cada una, ¿sí?, y un nivel de precio que hace que no maximizan beneficios, ¿sí? No están en su nivel de maximización de beneficio total, pero igual se quedan ahí, porque prefieren la estabilidad, porque saben que en esa situación evitan las guerras de precio, ¿sí? Entonces, deciden quedarse en esa situación, aunque no sea una situación de óptimo, ¿sí? Ambos productores podrían alcanzar una solución mejor a la que arribaron, reproduciendo el monopolio y distribuyéndose las ganancias, como vimos en el caso anterior, ¿sí?, los cárteles de maximización conjunta de los beneficios. Pero ¿qué pasa? Como en ese cártel de maximización conjunta de beneficios hay riesgos de que alguna no cumpla con lo establecido, no es estable la situación. Entonces prefieren quedarse en una situación estable. En la competencia, la Cournot, eso no sucede y los productores arriban a una situación estable pero subóptima. ¿Sí? Esa es la gran conclusión. En esta instancia, en esta materia que es tan introductoria, por ahí lo que más nos interesa es que ustedes puedan entender las conclusiones. Es valioso que vean el video y que lo analicen porque es lo que les va a cerrar todo esto que yo les estoy diciendo ahora. ¿Sí? Como que les va a cerrar por qué llegamos a esta conclusión. Pero no quiero que se pierdan en números o en cuestiones que puedan excederlos, sino en quedarnos en esta cuestión de vamos a saber, ¿sí?, que es una situación que no es óptima, ¿sí?, pero que es estable. ¿Y cuál es la razón por la que eso ocurre? Y bueno, la razón por la que eso ocurre es porque al ser dos empresas que son suficientemente importantes, cada una de ellas, si una decide entrar en guerra de precios y bajarle el precio a la otra, la puede estar perjudicando mucho. Entonces, tratan de buscar una situación donde eso se elimine. Y esa situación me la muestra el duopolio de Cournot en un punto intermedio entre el monopolio y la competencia perfecta. ¿Sí? Y ahí eso nos da pie a un concepto que es recontra importante también en esto del oligopolio, que es el equilibrio de Nash. ¿Sí?
Dijimos entonces, muchos modelos como los de la competencia de la Cournot, solo se le solicita el equilibrio que sea estable, ¿sí? Esos equilibrios estables se llaman equilibrios de Nash, ¿sí? Un equilibrio de Nash representa un escenario de decisión estable en el marco de interdependencia estratégica, esto que dijimos recién, empresas importantes que se están midiendo mutuamente, teniendo en cuenta la mejor respuesta que desarrollará cada agente, ¿sí? Ante la mejor estrategia que se espera que desarrollen el resto de los involucrados. ¿Tá? Entonces, un equilibrio de Nash es un equilibrio estable, subóptimo, y que se da en el marco de independencia estratégica. ¿Sí? Se da en el marco de empresas grandes que compiten entre sí, que prefieren estar en una situación estable y no estar en situaciones de guerra de precios. Y por ahí, estas situaciones de maximización de beneficios los lleva a guerras de precios. ¿Tá? Eso es el equilibrio de Nash. Vamos a avanzar un poquitito más a la modernidad, ¿sí? Lo más moderno que se trabaja en oligopolio son la teoría de los juegos, que es un análisis bastante interesante de cómo actúan las empresas. Para llegar a la teoría de los juegos, nos vamos a quedar primero con una forma muy sencilla de aplicar la teoría de los juegos, que se llama el dilema del prisionero, ¿sí? Que también está explicado en la bibliografía y que es una forma, a mí me gusta, me parece re interesante para analizar cómo tomamos decisiones los agentes económicos y cómo muchas veces cuando estamos en estas situaciones de incertidumbre, como es lo que nos pone esto, porque no saber qué va a hacer el otro, que es eso lo que le pasa a las empresas, y no sé si la otra cumple o no, entonces empezamos a actuar y muchas veces nos quedamos en situaciones que no son las óptimas, pero que son las más estables. ¿Sí? Vamos entonces a trabajar con el dilema del prisionero, ¿tá? Para comprender estas situaciones de la empresa. Primero vamos a hacer esta del dilema del prisionero, después nos vamos a ir a una situación de empresas. ¿Sí? En la bibliografía ustedes tienen este ejemplo, pero se los voy adelantando yo. Imaginemos la situación de dos detenidos. ¿Sí? La policía ha detenido a dos personas, los vamos a llamar Capone y Carlone, y dice que, bueno, la policía tiene pruebas para condenarlos por un delito menor, de fraude fiscal. ¿Sí? Tiene las pruebas suficientes para darles 2 años de cárcel a cada uno. Pero la policía también sabe de que esta gente ha cometido delitos mayores, ¿sí? Que los han cometido juntos, como cómplices, pero no tiene pruebas para condenarlos. ¿Va? Solo tiene pruebas para condenarlos a 2 años. Esto ellos lo sospechan, la policía, pero no tiene las pruebas suficientes. Entonces, ¿qué hace la policía? Los interroga de manera separada, ¿sí? Los aísla, o en el caso de los presos tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero los separa, ¿sí? Los incomunica. ¿Ah? No pueden unirse entre ellos, no pueden hablar entre ellos, no pueden saber qué va a hacer el otro. ¿Ah? ¿Y qué le dice la policía a cada uno de ellos de manera separada? Con las pruebas que tenemos, podemos condenarlos a 2 años de cárcel. Pero, si usted confiesa que introdujo ilegalmente alcohol al país, en asociación delictuosa con su socio, le concederemos la inmunidad y quedará libre. Pero su socio tendrá una condena de 25 años. ¿Tá? Ahora, si ambos confiesan este delito mayor, les damos 7 años de cárcel a cada uno. ¿Sí? Entonces la situación es la siguiente. Mira, si no confesás, si ninguno de los dos confiesa, lo vamos a ver acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un cuadro de doble entrada, donde tenemos la situación de uno de los presos y la situación del otro. Y las dos opciones que cada uno de ellos tienen, porque él se puede decir, bueno, yo voy a confesar o no voy a confesar. Y Carlone también dice lo mismo, puedo confesar o no confesar. ¿Sí? Ahora, fíjense las combinaciones. ¿Sí? Volvemos. Si ambos confiesan este delito mayor, les dan 7 años a cada uno. ¿Sí? 7 años si confiesa Carlone y se confiesa Capone. ¿Sí? Volvamos acá. Si uno confiesa y el otro no, el que confiesa se va libre, pero el otro se come 25 años. ¿Sí? Entonces, imaginemos acá. Carlone confesó, el otro no confesó. 25 años. Y este, 0 años. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Si Capone confesó y el otro no, 25 a cada uno. Ahora, si los dos se quedan calladitos la boca y no confiesan,
les dan 2 a cada uno. ¿Sí? La pregunta para ustedes es, ¿qué harían? ¿Confiesan o no confiesan? Ábranse el micrófono, por favor. No confieso. A ver, por acá alguien me dice, no, esperen que voy a ir anotando acá. No confiesa, por ahí alguien se la guarda. Bien. ¿Quién más dice algo? No confiesan. Otro más que me dice que no. Ah, no quieren confesar ustedes, ¿eh? A ver, ¿qué más? No, no confiesan. No confiesa. Las chicas ninguna confiesa. ¿Varones hay alguno por ahí? Díganme porque yo no los veo, no me mientan. ¿Hay alguien por ahí? ¡Ey, sáquense el micrófono! ¿Hay 3 alumnos nada más en clase? Qué poquitos. Yo no confesaría. Tampoco. Va. Son escondedoras, chicas, ¿eh? Bueno, yo les voy a decir cuál es el problema de no confesar. ¿Sí? Imaginemos que ustedes son capones. ¿Sí? Y no confiesan. ¿Sí? Van a estar acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué les puede pasar? Si Carlone no confiesa, perfecto. 2 añitos para cada uno. Ahora, si Carlone confiesa, ¿qué me pasa? Me como 25 años de cárcel. ¿Sí? Es un riesgo. ¿De acuerdo? Venle el riesgo, ¿verdad? Si no confieso, me pongo acá. Y ahí depende de lo que haga el contrincante. ¿Sí? Y como el contrincante no lo estoy viendo yo, ¿sí? Por ahí confiesa con el deseo de quedarse libre, ¿sí? Y yo me como 25 años. Entonces, lo que pasa en estas situaciones es que se ubican acá, ¿sí? ¿Por qué se van a ubicar acá? Si bien la situación óptima es esta, ¿sí? Que es no confesar, pero no tienen que confesar los dos, ¿sí? Y hay un problema de incertidumbre, ¿sí? ¿Cuál es la incertidumbre? Que el otro confiese y me coma yo 25 años de cárcel. Entonces, por las dudas, voy a confesar. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué me puede pasar? Si yo confieso y el otro confiesa, me como 7. ¿Sí? Y si yo confieso y el otro no, salgo libre. ¿Sí? Entonces, las dos situaciones son mejores a tener 25 años, que es una posibilidad que me pasa con el no confesar. ¿Se entiende, chicas? Por ahí, para quienes estuvieron diciéndome que confesaban. Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Esa es la cuestión. Esta es el óptimo que nosotros hablábamos en competencia perfecta o en monopolio. ¿Sí? Decir, bueno, acá maximicé mis beneficios, acá estoy bárbara. La mejor es esta. La mejor es no confesar. ¿Sí? Ahora, en estas cuestiones de interdependencia estratégica, el no confesar me puede llevar a una situación peor. ¿Sí? Entonces, mejor confieso y me quedo en una situación subóptima. Por eso esto es un equilibrio de Nash. A ver si seguimos. No. Quiero volver acá. Esto es un equilibrio de Nash, que es un equilibrio no óptimo, pero estable. Me quiero quedar acá. Y se llama estrategia dominante. Trato de confesar y quedarme que estoy mejor que si el otro confiesa y yo no, y me como 25 años. ¿Sí? Esto mismo, ¿ven? Que está acá las conclusiones, este juego, dice, particular, independientemente de que lo que decida cada uno de los dos jugadores, dice, al jugador uno siempre le conviene confesar. ¿Sí? Es una estrategia, no, es una estrategia dominante. ¿Sí? La solución a la que arriban es la óptima, no, no es la óptima. ¿Sí? La solución óptima es no confesar, no confesar. Pero ¿qué pasa? Hay mucha incertidumbre sobre esa. Entonces, mejor me quedo confesando y listo. ¿Sí? Que es una situación inferior a la óptima, pero más estable. ¿Sí? Vamos a hacer un esfuercito más con este mismo esquema y vamos a trabajar con la situación de dos empresas, ¿sí? Con este análisis de teoría de los juegos.
que también lo tienen en la bibliografía, a esto explicado a este ejemplo. Vamos a analizar la situación de dos empresas, empresa 1 y empresa 2, que tienen las siguientes opciones. Ambas pueden decidir hacer un acuerdo, ¿sí?, y ubicarse en una situación de monopolio y repartir sus ganancias. Pueden decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, monopolio, cártel centralizado, ¿sí?, repartimos el mercado, repartimos las ganancias. Pero ¿qué pasa? Una puede no cumplir, bajar el precio y quedarse con una porción mayor del mercado, ¿sí? Una u otra, digamos, una de las dos no cumplir y la otra quedarse cumpliendo. O también ambas podrían no cumplir, bajan el precio, ¿sí?, pero dado que bajan el precio las dos, ¿sí?, las dos dicen, nos pusimos de acuerdo, nos dimos la mano, nos dimos vuelta, bajamos el precio, pero como lo bajamos los dos, no le logro sacar porción de mercado a la otra, porque lo bajamos los dos a los precios. Cuando logro robar porción de mercado, acá, cuando una cumple y la otra no. Entonces, cuando uno se queda con un precio alto y la otra lo bajo, chao, te gané mercado. Ahora, si las dos no cumplimos, lo único que logramos es bajar el precio y las cantidades, no le voy a robar cantidades a la otra, simplemente nos vamos a quedar con la misma proporción. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Vamos a mirarlo acá. Tenemos la empresa 1 y la empresa 2. Y acá tenemos las distintas combinaciones. Vender más de lo pactado o vender lo pactado, para el caso de la empresa 1. Vender más de lo pactado o vender lo pactado para el caso de la empresa 2. Imaginemos que ambas venden lo pactado, ¿sí? Dijimos, obtenemos un beneficio total, lo dividimos entre las dos, ¿sí? 9.000 es el beneficio total, 8.100 es el beneficio total, 4.050 para los dos, ¿sí? Esto de nuevo en la bibliografía tienen desarrollado el ejemplo donde le dan estos valores. Igual no es importante que se pierdan en eso, sino lo interesante es que lleguemos a la conclusión, que puedan entender las conclusiones. La 1 cumplió el pacto, pero la 2 no, ¿sí? Entonces la 2, ¿qué hizo? Bajó el precio, le robó mercado a la 1 y se quedó con más beneficio, ¿sí? Entonces, la estafó, no, sería la traicionó, ¿sí? Bueno, nos habíamos puesto de acuerdo, te diste vuelta, me bajaste el precio, me robaste mercado y yo me quedé con menos beneficio que vos, ¿sí? La roja, que es la empresa 1, vende en función de lo pactado, la otra no. Lo mismo puede pasar, pero al revés, ¿sí? La roja vende más de lo pactado y la otra se quedó cumpliendo el pacto. Entonces, ¿qué pasó? De nuevo, nos pusimos de acuerdo con un precio, nos dimos vuelta, la 2 bajó el precio, la 1 no, entonces, al revés, perdón, en este caso la 1 bajó el precio, le robó mercado a la 2 se quedó como estaba, perdió beneficios, ¿sí? Y la otra es que ambas bajen el precio, ¿sí? Ninguna de las dos cumple el pacto. De nuevo, no cumplimos el pacto, nos dimos vuelta, nos dimos la mano, dijimos, sí, todo bien, ahora nos dimos vuelta y las dos nos desconfiamos, ¿sí?, como Carlón y Capone, de que no lo íbamos a cumplir, entonces por las dudas, las dos bajaron el precio y bajaron su beneficio, ¿sí? Vamos a mirar qué situación puede tener, qué le puede pasar a la empresa 1, ¿sí?, para después volver a analizar en la misma matriz a ver dónde creen ustedes que se va a ubicar. ¿Qué le puede pasar a la empresa 1? Bueno, la empresa 1 puede cumplir con lo pactado, ¿sí? En ese caso se le abren dos situaciones, o que la 2 cumple o que la 2 no cumple. Si la 2 cumple, recuerden, el beneficio es 4.050, ¿sí? Las dos están cumpliendo, estoy acá. La 1 cumple y la 2 cumple, las dos están con un beneficio de 4.050. Ahora, también le podría pasar que la 2 no cumpla, y en ese caso su beneficio cae a 3.825, ¿sí? Veamos qué pasa si la empresa 2 dice, no, yo no voy a cumplir con lo pactado. Si la 2 cumple, ahí mejoró, 4.250, ¿sí? Ahora, si la 2 no cumple, se va a 4.000, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con la empresa 2, ¿sí? La empresa 2 va a estar en la misma situación, ¿sí? ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde van a estar las empresas? Las empresas van a estar, miremos acá, empresa, a la 2, fíjense, ¿qué es lo que le va
Vamos, ¿en qué situación le va a convenir estar? La situación 2. Si la 1 cumple, ¿sí?, va a tener un beneficio, dijimos, de 4.050. Pero si la 1 no cumple, se le bajan sus beneficios, ¿sí? Y si no cumple, le suben los beneficios acá, ¿sí?, y va a tener 4.000 acá. La situación en la que las empresas van a estar va a ser en esta, ¿sí? Si bien esta va a ser su situación óptima, ¿sí?, si bien esta es el óptimo, no es estable. ¿Por qué no es estable? Y bueno, porque de nuevo, si la empresa, espérense que nos ponemos acá, si la empresa decide ubicarse en esta partecita, que es cumplir con lo pactado, el riesgo de que la otra no cumpla va a ser que le haga bajar mucho los beneficios, ¿sí? Entonces, mejor no cumplo, ¿sí?, y veo qué hace la otra, ¿sí? Si yo no cumplo, ¿sí?, me voy a quedar acá. Si la otra cumple, y bueno, voy a tener un poquito menos de beneficio que acá. Si la otra no cumple también, ¿sí? Ahora, si la otra cumple, estoy mucho mejor. Entonces, siempre para las empresas, la estrategia dominante va a ser ubicarse acá, no cumplir con el pacto. ¿Por qué? Bueno, es una situación estable, ¿sí? No es la óptima, pero es estable, porque ahí nos vamos a quedar. Bajamos el precio y nos quedamos ahí, ¿sí? Eso es un equilibrio de Nash. ¿Se ve? ¿Por qué no están acá? Y no están acá porque el riesgo de que la otra no cumpla es alto y si eso pasa, pierde muchos beneficios, ¿sí? Entonces, me conviene quedarme acá, donde si la otra cumple, estoy mucho mejor, porque gano mucho más. Y si la otra no cumple, no me va tan mal, ¿sí? Fíjense que si la otra no cumple, me bajan, estoy mejor, ¿sí?, que en el caso de que me pare en una situación de cumplir con el acuerdo, ¿sí? Por eso se dice que en este tipo de mercados donde hay interdependencia estratégica, y hay otra cuestión que es importante, es esto de la desconfianza, ¿sí? Esto aparece cuando no existe confianza. Si son relaciones que se vienen manteniendo desde hace mucho tiempo, por ahí las empresas confían en que la otra va a cumplir con lo pactado y se pueden ubicar acá. Pero eso son situaciones donde los acuerdos son tácitos y son desde hace de larga data. Si no, el riesgo de no cumplimiento es alto y en ese caso conviene no cumplir y asegurarme un beneficio mayor que si cumplo y la otra no y me saca mucho beneficio. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. Si las dos empresas se posicionan en el punto rojo, ¿no? Acá. Sí. Sí. No habría crecimiento para ninguna de las dos. ¿No había cómo? Perdón, no te escuché la palabra. Crecimiento. ¿Crecimiento? Sí. Como que estarían estancadas en cierto punto. No, porque vos podés estar creciendo, digamos, los planes de crecimiento las empresas lo tienen. Es simplemente la decisión de hacer un acuerdo para ubicarte en una situación monopolística o tener un precio un poco más bajo, ¿sí? Y quedarte, digamos, en una situación que no es la óptima, ¿sí?, pero que es una situación más estable. Luego aparecen situaciones de planes de crecimiento, etcétera, que se van haciendo. De hecho, las empresas siguen creciendo, las empresas oligopólicas siguen creciendo y no pasa nada. Ambas van creciendo al ritmo del mercado, digamos. Eso, van viendo el mercado cómo va creciendo y se crece al ritmo del mercado, si es que el mercado te da la posibilidad de hacerlo. No hay problemas en eso. Esto es más una decisión de política de precios. ¿Bien? Bien, ¿qué conclusiones llevamos? Porque como ustedes ven, el oligopolio es un poco más complejo que los otros tres mercados que teníamos. Pero lo importante es que no se pierdan demasiado en tanto detalle, sino que lleguemos a conclusiones importantes. Una conclusión que dijimos, los modelos anteriores le piden estabilidad, el equilibrio es estable y es óptimo, ¿sí?, en competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística. En este tipo de mercados no tienen estas características, ¿sí? En los oligopolios, en la teoría de los juegos, al incorporar la interdependencia estratégica, cambiamos este equilibrio
no le vamos a pedir óptimos, sino que le vamos a pedir además que sean estables, fundamentalmente que sean estables, ¿sí? Ustedes seguramente se dan cuenta y ven que cuando aumenta el combustible, ¿sí? No es que lo aumenta una sola empresa, ¿sí? Si aumenta el combustible, aumentan todas las empresas. Y eso es porque, y bueno, es porque estas empresas actúan mucho juntas. Las políticas de precios, ya sea de manera tácita, ¿sí? O de manera explícita, se ponen de acuerdo y las políticas de precios van para el mismo lado. ¿tá? Y muchas veces puede haber situaciones en que a una empresa el precio que se esté determinando no es el que le da una situación de óptimo, de maximización de beneficios, pero es el que deciden aceptar, ¿tá? Para no tener una situación de guerra de precios que las pueda sacar del mercado. ¿sí? Entonces, son mercados particulares, no son mercados que los podemos analizar como la otra, donde costo marginal igual a ingreso marginal, defino precio, cantidad y ya está. En este caso hay otras cuestiones por atrás. No es que mañana eso puede decir voy a aumentar los precios del combustible si YPF no los aumenta. A lo mejor eso necesita para maximizar su beneficio tener un precio más alto. Pero tal vez decide vender a un precio más bajo, ganar menos a costa de no perder mercado, porque ustedes imaginen que si pasa eso, que de golpe una petrolera aumenta el combustible el 10, el 15% y la otra no, iba a perder un montón de mercado. Entonces, prefiere tal vez vender a un precio que no es el óptimo, pero quedarse participando en el mercado, ¿sí? Porque igual tienen beneficios, aunque sean menores al óptimo. ¿tá? En el duopolio de Cournot, los competidores eligen cantidades, ¿sí? Alcanzan una situación de equilibrio que no es óptima para ellos, porque podrían potencialmente pactar y sostener una situación de monopolio. ¿ah? El equilibrio de Nash en el dilema del prisionero, cuando se juega por única vez, que es esto que vimos nosotros, permite predecir que tendremos una solución no cooperativa, ¿sí? que es esto, como en el caso de Carlone y Capone, no cooperan entre ellos, ambos confiesan y listo, no importa lo que haga el otro, se tratan de asegurar su situación. ¿sí? Y lo otro que les quería decir también es que en el caso del dilema del prisionero, cuando hay un juego que se llama, que juegan muchas veces, se pueden armar situaciones de confianza y a lo mejor las empresas se pueden situar en el óptimo sin tener tanto miedo que la otra no cumpla con el acuerdo. Esos son acuerdos cooperativos, ¿sí? que sería el óptimo, ¿sí? que lograr el acuerdo y decir, bueno, nos vamos a una situación de monopolio y ambos lo cumplimos. ¿sí? Eso pasa muchas veces cuando hay relaciones de confianza de mucho tiempo, ¿sí? donde romper esas relaciones de confianza puede costarnos muy caro, entonces prefiero cumplir el acuerdo. En el caso del narcotráfico también lo cumplen, hay acuerdos cooperativos fundamentalmente porque si incumplen el convenio se pueden morir. ¿sí? Y lo último que les di, lo que les dije hace un rato, los avances actuales en microeconomía se desarrollan generalmente a través de la teoría de los juegos. ¿sí? Esto que vimos acá muy sencillamente, muy de manera rudimentaria, porque esto es mucho más complejo, es lo último que hay para el análisis de los oligopolios en la microeconomía. ¿sí? Estos son los modelos más modernos para trabajar con oligopolios. Esta cuestión de cómo actúan las empresas bajo situaciones de incertidumbre, ¿sí? Y cómo se relacionan entre ellos y cómo pueden ir armando confianza o no, ¿sí? Vamos por acá. Vamos por acá. Bueno. A ver.